Atención, atención. Antes de que las fotografías oficiales mostraran los paquetes alineados, antes de que Omar García Harfuch hablara de millones de dosis retiradas de las calles y antes de que 16 personas fueran puestas a disposición del Ministerio Público, 4 lanchas ya habían convertido el Pacífico en una carrera contra el tiempo. 2 se movían frente a Oaxaca. Otras 2 aparecieron frente a Chiapas. Entre todas transportaban más de 4 toneladas de presunta cocaína, 6 motores fuera de borda y más de 2.000 litros de combustible. Quienes viajaban sobre ellas dependían de una sola ventaja, que el océano fuera más grande que la vigilancia. Pero la Marina ya estaba en movimiento. Las unidades redujeron la distancia, bloquearon la continuidad de la ruta y transformaron una operación clandestina en uno de los decomisos navales más grandes del año. Y mientras eso ocurría, en Nayarit una patrulla naval era atacada a balazos y en Sinaloa otro equipo encontraba sustancias químicas dentro de un laboratorio clandestino. No fue un solo golpe. Fue una ofensiva extendida sobre 4 estados. El cártel propietario de la carga seguía oculto. Su sistema, en cambio, acababa de sufrir una fractura brutal. 127 bultos. Más de 2.000 litros de combustible. 6 motores fuera de borda. Estas son las 3 imágenes que abren la segunda reconstrucción. La primera representa el volumen. 127 bultos ocupando espacio dentro de embarcaciones menores, acompañados por 42 paquetes rectangulares, y en otra intervención, 24 bultos adicionales. La segunda representa autonomía, más de 2.000 litros preparados para convertir el mar en una carretera sin estaciones. La tercera representa velocidad, 6 motores que debían mantener las lanchas en movimiento, corregir el rumbo y ganar distancia. Volumen, autonomía y velocidad. Eran las fortalezas de la operación. También fueron sus vulnerabilidades. La contradicción puede explicarse en una sola frase. El cártel necesitaba dividir el riesgo entre varias embarcaciones para mover la mercancía. Pero cada nueva lancha agregaba otro casco, otro motor, otra tripulación, otra estela y otra posibilidad de ser detectada. Creyeron que dispersar la operación los protegería. La dispersión multiplicó los puntos que la Marina podía interceptar. Existe un límite que debe mantenerse claro desde el principio. Las autoridades no han revelado el nombre del grupo criminal dueño de la cocaína. Tampoco han confirmado que las embarcaciones de Oaxaca y Chiapas recibieran instrucciones de un solo mando o que zarparan como parte de un mismo plan. Los hechos fueron reportados como intervenciones distintas dentro de una ofensiva naval. Sin embargo, la coincidencia logística es imposible de ignorar. Lanchas menores, cargas de gran volumen, motores fuera de borda, combustible y tripulaciones operando sobre el mismo corredor del Pacífico Sur. El cártel, entendido como la estructura criminal detrás de la mercancía, todavía no tiene identidad pública en el expediente. La carga sí. La ruta también. El Pacífico frente a Oaxaca y Chiapas es un territorio donde la escala engaña. Desde una playa, el horizonte parece vacío. Desde el aire o desde una unidad de superficie, ese vacío se divide en sectores, rutas probables, puntos de interés y contactos que deben ser observados. Una embarcación menor puede parecer insignificante frente al océano. Pero cuando navega demasiado cargada, mantiene un rumbo inusual, se acompaña de otra lancha o transporta recipientes en cantidades que no coinciden con una jornada pesquera, la imagen cambia. La costa no es una línea limpia. Está formada por bahías, barras, esteros, desembocaduras, comunidades y zonas donde el movimiento de pescadores ofrece una cobertura natural. El crimen no necesita dominar todo el litoral. Le basta con encontrar una salida, un punto de encuentro y una playa donde alguien espere con vehículos. La operación marítima comienza mucho antes de que una lancha toque el agua. Alguien debe adquirir o preparar la embarcación. Alguien revisa los motores. Alguien llena recipientes. Alguien traslada la cocaína hasta el punto de salida. Alguien distribuye el peso para evitar que el casco pierda estabilidad. Alguien entrega coordenadas. Alguien conoce la ventana de tiempo. Y alguien, lejos de la espuma y del riesgo, espera una confirmación. En la parte superior de la cadena está el dinero. En la parte inferior están los hombres expuestos al mar. 16 personas fueron detenidas. Pero 16 personas no explican por sí solas más de 4 toneladas. Representan tripulación, no necesariamente propiedad. Los nombres de los financiadores, coordinadores y receptores no fueron difundidos. La inteligencia naval debía trabajar precisamente sobre ese espacio de incertidumbre. La Marina informó que realizaba patrullajes y acciones de vigilancia cuando detectó las embarcaciones. No detalló si la primera alerta llegó desde una aeronave, un buque, un radar, una observación directa o información previa. Tampoco publicó coordenadas ni tiempos exactos. Pero una intercepción exitosa exige una secuencia concreta. Primero aparece el contacto. Después se verifica que no sea una embarcación legítima realizando una actividad normal. Luego se mantiene observación sin perderla. Se calcula rumbo y velocidad. Se decide el punto de aproximación. Se organiza al equipo que realizará la inspección. Se controla cualquier intento de separación. Y se protege la evidencia.
Las comunicaciones reales no fueron hechas públicas. Pero la lógica de mando puede escucharse en los movimientos. Una unidad detecta. Otra confirma. El equipo de entrada se prepara. Las manos se mantienen visibles. Los motores deben reducir potencia. Nadie improvisa cuando una lancha cargada se mueve sobre una cubierta inestable. En las embarcaciones, la lectura del escenario era opuesta. Los tripulantes podían mirar hacia todos los lados, pero no podían saber qué parte del dispositivo ya los había localizado. El océano ofrece horizonte, no información. Una silueta a distancia puede ser un barco comercial, una patrulla o una unidad que todavía no ha confirmado el contacto. El problema comienza cuando esa silueta no cambia de dirección y continúa reduciendo la distancia. No conocemos los diálogos entre quienes iban a bordo. No sabemos si alguien ordenó acelerar, conservar el rumbo o arrojar la carga. No se informó que los paquetes fueran lanzados al agua ni que existiera resistencia armada. Lo que sí sabemos es que la Marina consiguió controlar las 4 embarcaciones y asegurar la totalidad reportada. La tensión, por tanto, debe reconstruirse a partir del espacio. Delante, mar abierto. Detrás, la estela. A un costado, otra embarcación. En el horizonte, una unidad naval acercándose. La libertad de maniobra disminuye con cada minuto. La primera acción se concentró frente a Oaxaca. 2 lanchas menores fueron detectadas durante patrullajes. La información oficial no explica si navegaban juntas desde el comienzo o si fueron agrupadas en la misma intervención después de contactos separados. Tampoco se reveló la distancia desde la costa. Pero cuando el personal naval logró aproximarse, la sospecha se convirtió en evidencia visual. Había carga. Mucha carga. 127 bultos. 42 paquetes rectangulares. 6 motores fuera de borda. 10 tripulantes. El peso preliminar se acercó a 3 toneladas de presunta cocaína. La palabra preliminar es esencial. En el mar se puede realizar una estimación, pero el peso que tendrá valor dentro del expediente debe ser fijado por la autoridad ministerial. Cada paquete necesita registro, análisis y cadena de custodia. Por eso el video puede hablar de cerca de 3 toneladas frente a Oaxaca y de más de 4 toneladas en el conjunto, sin presentar 4.4 como una cifra definitiva. La aproximación naval tenía varios riesgos. Una lancha con toneladas de carga responde de manera distinta a una embarcación vacía. Puede girar con lentitud, hundirse más en el agua y reaccionar con brusquedad al oleaje. El equipo de inspección debía subir mientras ambas cubiertas se movían. Tenía que observar a 10 personas, revisar si había armas y controlar los motores. No se reportó intercambio de disparos. Eso no significa que la operación careciera de confrontación. La confrontación fue de control. Una parte intentaba completar una ruta clandestina. La otra tenía la misión de detenerla. La orden de reducir velocidad, el cierre de la distancia y la presencia de personal armado transformaron el mar en un punto de detención. Desde la perspectiva del equipo naval, cada bulto era un indicio que debía preservarse. Desde la perspectiva de los tripulantes, cada bulto era peso que impedía una maniobra desesperada. La mercancía que justificaba el viaje también limitaba la velocidad y hacía imposible fingir que se trataba de una salida ordinaria. Ese fue el primer error de la arquitectura criminal, llevar un volumen demasiado grande para confundirse con la normalidad. No fue un error individual atribuido a uno de los detenidos. Fue una vulnerabilidad del modelo. El negocio exigía transportar toneladas. Las toneladas exigían espacio. Y el espacio se volvió visible. Cuando los marinos abordaron, la escena dejó de pertenecer al cártel. Las personas fueron aseguradas. Los paquetes comenzaron a contarse. Los motores quedaron bajo control. Las lanchas fueron registradas. El número 127 se convirtió en un relato por sí mismo. 127 veces hubo que preparar un bulto. 127 veces alguien tocó la mercancía antes de llegar al mar. 127 oportunidades para dejar una marca, una huella, una diferencia de embalaje o una pista sobre el origen. Los 42 paquetes rectangulares agregaron otra pregunta. ¿Por qué estaban separados de los bultos? ¿Respondían a otro proveedor, otro formato o simplemente a una forma distinta de acomodar la carga? La autoridad no lo explicó. El análisis ministerial tendrá que determinar si existían marcas, sellos o características útiles. Los 6 motores eran potencia acumulada. Podían estar instalados, distribuidos o transportados como reserva. El comunicado no especificó la función de cada uno. Lo seguro es que quedaron asegurados junto con las embarcaciones. Para la estructura criminal, no fue solo pérdida de droga. También perdió capacidad de movimiento. Mientras el inventario comenzaba frente a Oaxaca, la segunda intervención ya colocaba a Chiapas dentro del mismo mapa. Otras 2 lanchas fueron ubicadas. Una de ellas transportaba 24 bultos con aproximadamente 1.423 kilogramos de presunta cocaína. Había más de 2.000 litros de combustible. 6 personas viajaban en la operación. Aquí la historia cambia de símbolo. En Oaxaca dominaban los motores. En Chiapas domina el combustible.
Más de 2.000 litros no se cargan por comodidad. Requieren recipientes, espacio, manipulación y planificación. El combustible aumenta la autonomía, pero también aumenta el riesgo. Puede derramarse, puede incendiarse. Hace más compleja la aproximación de una unidad naval. Obliga a controlar cualquier chispa, disparo o choque. La Marina no informó que existiera fuego durante la intercepción. Tampoco dijo que la segunda embarcación funcionara como nodriza o abastecedora. Esa sería una conclusión posible, pero todavía no confirmada. Lo factual es que había 2 lanchas, 24 bultos, más de 2.000 litros y 6 detenidos. El segundo error de la arquitectura criminal fue depender de una reserva de combustible demasiado grande para pasar inadvertida. La ruta marítima parece libre porque no tiene estaciones. Precisamente por eso necesita llevar su propia estación encima. Cada bidón convierte la autonomía en un objeto físico. Y cada objeto puede ser asegurado. En la lancha, el olor del combustible debía mezclarse con el salitre y el calor de los motores. Los recipientes se movían con el oleaje. Los tripulantes tenían que cuidar que la carga no alterara el equilibrio. Desde la unidad naval, la presencia de ese volumen obligaba a una entrada controlada. El acercamiento debió reducir opciones rápidamente. Una lancha podía intentar abrir distancia. La otra podía cambiar de rumbo. Pero las unidades ya las habían ubicado. La vigilancia no tenía que ocupar todo el Pacífico. Solo tenía que mantener contacto con esos 2 puntos. Esa es la verdadera idea detrás de cerrar el océano. No significa desplegar una barrera de costa a costa. Significa convertir el espacio alrededor de un objetivo en un círculo cada vez más pequeño. Primero, las lanchas tienen kilómetros. Después, cientos de metros. Luego, una unidad a un costado. Finalmente, personal naval sobre la cubierta. El océano continúa abierto para todos los demás. Para el objetivo, se ha cerrado. 6 personas fueron detenidas. La mercancía quedó bajo custodia. Los recipientes con combustible fueron asegurados. La función clandestina de las embarcaciones terminó. El tercer error fue creer que varias lanchas reducían el riesgo total. En realidad, cada una necesitaba tripulación, comunicación, coordinación y un punto de encuentro. Dividir el cargamento podía evitar que una sola captura destruyera todo. Pero las 2 intervenciones demostraron que la vigilancia podía golpear más de un punto dentro de la misma franja marítima. El resultado final fue de aproximadamente 4.4 toneladas, sujeto al pesaje ministerial. 16 personas quedaron detenidas. 6 motores y más de 2.000 litros pasaron a manos de la autoridad. Pero el número más importante todavía no estaba en el comunicado. ¿Cuántas personas esperaban en tierra? Una descarga de ese tamaño necesita vehículos. Necesita manos. Necesita un lugar de almacenamiento. Necesita vigilancia en la playa. Necesita comunicaciones con las lanchas. Si la cocaína tenía como destino final otro estado o la frontera norte, todavía necesitaba cientos o miles de kilómetros terrestres. El océano era solamente el primer corredor. El golpe evitó que la mercancía llegara a la siguiente capa. Omar García Harfuch apareció después de que la Marina ejecutó las intercepciones. Su papel fue presentar el resultado dentro de la estrategia federal. No condujo personalmente las lanchas ni realizó los abordajes. La acción táctica perteneció al personal naval. Harfuch dio dimensión política al golpe y afirmó que millones de dosis fueron retiradas de circulación. También señaló que la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos durante la administración actual. La cifra de 80 toneladas cambia la perspectiva. 4.4 no son un hecho aislado. Son parte de una guerra de desgaste sobre las rutas marítimas. Cada cargamento que cae obliga a la organización a tomar decisiones. Cambiar punto de salida. Reemplazar tripulantes. Modificar frecuencias. Comprar nuevos motores. Buscar otra playa. Pagar otra carga. La ofensiva federal busca que la adaptación sea cada vez más costosa. Pero el mensaje oficial fue cuidadoso. No dijo destruimos al cártel. No identificó al dueño. No presentó a los 16 como líderes. Habló de afectación a capacidades operativas y financieras. Esa es la expresión correcta. La droga es capital inmovilizado. Las lanchas son activos perdidos. Los motores son capacidad operativa anulada. Los tripulantes son eslabones fuera de la ruta. El cártel sigue existiendo, pero paga el golpe. Mientras las imágenes marítimas comenzaban a circular, la misma serie de acciones incluía un escenario completamente distinto en Nayarit. Aguamilpa, en el municipio de Bahía de Banderas. Personal naval realizaba un recorrido terrestre. La vegetación y los caminos reducían la visibilidad. A diferencia del mar, aquí sí había lugares donde un atacante podía cubrirse. La patrulla entró en una zona donde la distancia no se medía en millas, sino en metros. Entonces comenzaron los disparos. La agresión sorprendió el recorrido y obligó a los marinos a reaccionar. Un elemento naval resultó herido. Sus compañeros repelieron el ataque.
Un presunto agresor murió. Después fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos. No existen diálogos oficiales difundidos, pero la secuencia impone sus propias palabras: cobertura, compañero herido, origen del fuego, perímetro, extracción. Un ataque armado elimina cualquier espacio para discursos largos. Las órdenes se vuelven breves porque cada segundo afecta la supervivencia. Desde el lado naval, la prioridad era contener la amenaza y asistir al herido. Desde el lado de los atacantes, la decisión de disparar había transformado un recorrido en enfrentamiento. No se ha confirmado qué grupo criminal participó, que protegía o si el hecho tenía conexión directa con las 4 lanchas. La relación es institucional, formó parte de la misma ofensiva reportada por la Marina. Afirmar una sola cadena de mando sería ir más allá de la evidencia. El enfrentamiento aportó el elemento que no existió en el mar: fuego real. Un marino lesionado. Un presunto agresor muerto. Un arma convertida en evidencia. La organización criminal puede intentar esconder mercancía. Cuando abre fuego contra personal naval, deja otro tipo de rastro: casquillos, trayectorias, armas, posiciones y posibles vínculos territoriales. El mar mostraba transporte. Nayarit mostró protección armada. Y Sinaloa mostraría producción. En la península de Villamoros, en el área de Culiacán, otra unidad localizó un laboratorio clandestino. Aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para elaborar metanfetamina fueron asegurados y destruidos conforme a los procedimientos reportados. Un laboratorio clandestino no tiene la apariencia de una fábrica formal. Puede esconderse entre vegetación, caminos de acceso limitado y terrenos donde el ruido o los olores tardan en llamar la atención. Necesita recipientes, mezclas, agua, fuentes de calor, herramientas y personas capaces de sostener la producción. Los 300 litros no fueron presentados como metanfetamina terminada. Eran sustancias químicas utilizadas en el proceso. La diferencia es fundamental. Pero el hallazgo demuestra que la ofensiva tocó otro extremo de la economía criminal. En Oaxaca y Chiapas, la droga viajaba. En Sinaloa, las sustancias esperaban convertirse en producto. En Nayarit, las armas respondían a la presencia del Estado. 3 escenarios. 3 funciones. Una misma presión federal. El video debe crecer aquí. Las 4 lanchas son el gancho, pero la historia verdadera es la arquitectura. Una organización necesita cocaína, lanchas, motores, combustible y tripulantes. Otra célula puede operar laboratorios para drogas sintéticas. Grupos armados protegen territorios, caminos o instalaciones. Financieros pagan pérdidas. Operadores coordinan entregas. Funcionarios corruptos, cuando existen, pueden filtrar movimientos, aunque en este caso no hay señalamiento público contra ninguno. Compradores esperan la mercancía. Distribuidores la fragmentan. La autoridad golpeó 3 funciones, pero no reveló la cadena superior. Ese es el antagonista oculto, la sala sin cámaras donde alguien esperaba una confirmación que nunca llegó. Quizá era un mensaje breve. Quizá una coordenada. Quizá una llamada que debía decir que la descarga estaba lista. No sabemos la forma. Sabemos el resultado: la confirmación de entrega no pudo ocurrir como estaba prevista. En su lugar, apareció la noticia del decomiso. Para los dueños, la pérdida no termina en 4 toneladas. También existe un efecto interno. ¿Quién fue responsable? ¿La ruta estaba vigilada? ¿Hubo una filtración? ¿Las tripulaciones hablarán? ¿Los equipos de navegación contienen coordenadas? ¿Los motores pueden vincularse con proveedores? ¿Los paquetes llevan marcas reconocibles? Cada pregunta genera desconfianza. Y la desconfianza ralentiza una red. La Marina aseguró objetos. La investigación puede convertirlos en relaciones. Una lancha tiene modificaciones. Un motor tiene serie. Un bidón puede tener origen comercial. Un teléfono puede tener contactos. Un equipo satelital puede conservar mensajes. Una ruta almacenada puede revelar puntos de encuentro. Un paquete puede compartir sellos con otros decomisos. Nada de eso fue detallado todavía. Pero esa será la siguiente batalla. Las 16 personas quedaron a disposición ministerial. Allí comienza otra clase de presión. Cada una tiene una versión. Cada una puede conocer una parte distinta. El piloto puede conocer coordenadas. Otro tripulante puede conocer el punto de salida. Otro puede haber sido contratado sin saber quién era el dueño. No debe asumirse que todos tenían la misma jerarquía o información. La fiscalía tendrá que separar funciones. Determinar quién dirigía cada embarcación. Quién controlaba comunicaciones. Quién manipulaba la carga. Quién tenía contacto con tierra. Y si las acciones de Oaxaca y Chiapas se relacionan realmente. La diferencia entre una gran fotografía y una investigación capaz de subir por la cadena dependerá de ese análisis. El peso definitivo también importa. La Marina habló de cifras preliminares. El Ministerio Público debe concluir el dictamen. En un video sensacionalista se puede decir más de 4 toneladas, porque esa fórmula está respaldada.
No debe presentarse una cifra final inexistente. La precisión no reduce el golpe. Más de 4 toneladas siguen siendo una masa enorme. Para imaginarla, no hace falta traducirla a dinero con precios especulativos. Basta observar el espacio que ocupa. Bultos alineados sobre una cubierta. Paquetes que necesitan varias personas para ser movidos. Embarcaciones hundidas más de lo habitual por el peso. Motores trabajando contra la resistencia del agua. El cártel apostó por la física. Más potencia para mover más carga. Más combustible para recorrer más distancia. Más lanchas para distribuir el riesgo. La Marina utilizó la misma física en su contra. Una estela visible. Una velocidad medible. Un rumbo que podía proyectarse. Una carga que limitaba maniobras. El objeto simbólico de esta versión no es el motor. Es el bidón de combustible. Antes de la intervención, cada recipiente representaba kilómetros futuros. Después, representaba una ruta que ya no se completaría. 2.000 litros destinados a prolongar el movimiento quedaron inmóviles bajo custodia. El bidón también conecta mar y tierra. Tuvo que ser comprado, llenado, transportado y entregado. Es una pieza que puede conducir hacia proveedores o puntos de abastecimiento. La ruta marítima no nace en el océano. Nace donde alguien coloca combustible dentro de un recipiente. El Pacífico parecía borrar rastros. El combustible los devuelve a tierra. Las preguntas abiertas son específicas. ¿De dónde salieron las 4 lanchas? ¿Las acciones estaban conectadas? ¿Qué organización pagó las cargas? ¿Quién esperaba la cocaína en tierra? ¿Había coordenadas almacenadas? ¿Los paquetes tenían marcas comunes? ¿Qué nacionalidades tienen los detenidos? ¿La segunda embarcación de Chiapas transportaba apoyo logístico? ¿Cuál será el peso ministerial final? ¿El ataque de Nayarit protegía algún punto criminal específico? ¿El laboratorio de Villamoros pertenecía a una célula ya investigada? Las respuestas pueden convertir un decomiso en una cadena de capturas. También puede mostrar que se trataba de operaciones independientes que utilizaron un corredor similar. Cualquiera de las dos conclusiones será importante. El anuncio de Arfuch funcionó como mensaje hacia dos públicos. Para la sociedad, mostró un resultado cuantificable. Para las organizaciones criminales, confirmó que la vigilancia naval mantiene capacidad para detectar varias embarcaciones en distintas zonas. Pero el mensaje más duro está en la simultaneidad. Mientras una estructura pierde cocaína en el mar, otra recibe presión en tierra. Mientras una patrulla repele una agresión, otra unidad entra a una zona de producción. El Estado busca impedir que el crimen concentre su respuesta en un solo frente. El cártel puede vigilar una playa. No puede controlar todas las patrullas. Puede cambiar una ruta. No puede garantizar que la nueva esté vacía. Puede reemplazar un piloto. No puede recuperar una tonelada ya incorporada a un expediente. La ofensiva no destruyó el narcotráfico del Pacífico. Afirmarlo sería absurdo. Tampoco cerró para siempre la costa. Lo que hizo fue abrir una grieta en la logística. 4 embarcaciones menos. 6 motores menos. 2.000 litros menos. 16 tripulantes detenidos. Más de 4 toneladas fuera de circulación. Un arma asegurada. Un laboratorio inhabilitado. El golpe brutal no consiste en una frase. Consiste en sumar pérdidas. La organización todavía puede reaccionar. Puede buscar nuevas lanchas, nuevas personas y nuevos puntos de salida. Pero cada sustitución cuesta tiempo y dinero. Y cada cambio puede producir nuevas señales para la inteligencia. La ruta que parecía segura ya quedó marcada. Los tripulantes que parecían anónimos ya están identificados por la autoridad. Las embarcaciones que debían desaparecer en la costa ahora están fotografiadas. Los paquetes que debían fragmentarse en miles de dosis permanecen completos como evidencia. Y el propietario tendrá que decidir si abandona el corredor o intenta reconstruirlo. Ahora volvamos a las 3 imágenes iniciales. 127 bultos. Más de 2.000 litros de combustible. 6 motores fuera de borda. Los 127 bultos representaban el volumen que la operación necesitaba mover y que terminó haciéndola visible. Los 2.000 litros representaban la distancia que pretendían recorrer y que nunca pudieron completar. Los 6 motores representaban velocidad, inversión y confianza en la capacidad de escapar. Después del cerco, los 3 símbolos cambiaron. El volumen se convirtió en evidencia. La distancia se convirtió en pregunta. La velocidad terminó apagada. 4 lanchas quedaron bajo control. 16 personas quedaron detenidas. Más de 4 toneladas quedaron fuera del mercado clandestino. En Nayarit, un marino quedó herido después de una agresión y un presunto atacante murió. En Sinaloa, 300 litros de sustancias químicas dejaron de alimentar un laboratorio. Arfuch presentó el golpe, pero fue la Marina la que persiguió, aproximó, controló, inspeccionó y aseguró. El comunicado mostró el resultado. La investigación tendrá que mostrar al dueño. Dale like si llegaste hasta aquí, porque ya conocemos el número de lanchas, de motores, de bultos y de detenidos.
Lo que todavía no conocemos es el nombre del cártel que perdió la carga ni el rostro de quien esperaba recibirla. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo golpe puede comenzar dentro de los objetos asegurados. Una coordenada, un número de serie, una llamada o una marca sobre un paquete puede llevar desde los tripulantes hasta la cadena de mando. El cártel quiso convertir el Pacífico en una carretera sin retenes. La Marina convirtió 4 puntos sobre el agua en un perímetro. Llevaban combustible para comprar distancia. Pero cuando la vigilancia cerró el círculo, ya no quedaba océano suficiente para escapar.